Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. No quiero engañar a los oyentes, estamos grabando esto así de imprevisto prácticamente porque teníamos algo que contar o que recordar porque tenemos una cita el martes de la semana que viene. Sí, efectivamente, hemos decidido hacer una entradilla especial en este capítulo porque hay que recordarle a todo el mundo que el martes, día 5 de diciembre, Ujú. a las 7 de la tarde, estaremos grabando un podcast en directo. Memoria Sur se muda, Eso se es. traslada en una de esas salidas que tanto nos gustan. Nos vamos al auditorio del Museo Thyssen, del Museo Carmen Thyssen de Málaga, porque vamos a hacer allí, bueno, pues un podcast en directo, pues para hablar de la historia del edificio, de la historia de la colección. Estaremos con la directora del museo, con la directora artística, que se llama Lourdes Moreno, que se conoce absolutamente todos los detalles de este edificio emblemático y, por supuesto, de una de las colecciones más importantes del siglo XIX. Creo que merecía la pena, bueno, pues hacer esta entradilla e introducirla, además, en una semana muy especial para Málaga. Eso es. Y además también he querido hacer esta entradilla porque he recibido hace pocos días una noticia extraordinaria de de una de nuestras integrantes de la gran familia de Memoria Sur, y bueno, quería dedicarle también este podcast a Eva, que ha tocado la campana y a la que desde aquí felicitamos y bueno, estamos contentísimos. Una alegría enorme, de verdad. Sí, a partir de ahora Eva podrá escuchar los podcasts en la playa, paseando o donde O quiera. donde quiera, exactamente. Pero lo hace ya con esa campana tocada y nosotros no podemos estar más emocionados por ella. Qué bueno, enhorabuena de verdad. Nosotros, como decimos, el martes nos quedamos citados a las 7, entrada gratuita hasta completa 7 el de la aforo. tarde, efectivamente, que se venga la gente un poquito antes. Eso es. Y bueno, hablaremos de un montón de cosas. Merece la pena. Exactamente, y nosotros ya vamos a dejar con un episodio muy chulo que es sobre la Málaga tecnológica, aprovechando de hecho que esta semana Google ha abierto sus instalaciones allá en Málaga. Esta semana hemos tenido celebración por todo lo alto. Ha sido y está siendo intensa todavía Sí, esta sí, semana. además Totalmente. de verdad, merece Pues la pena. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. No sé cuándo recuerdas tú la primera vez que pensaste en esa Málaga tecnológica Uf. que hoy todavía nos sorprende cuando vienen algunas empresas o se fijan en Málaga. No sé si tú tienes algún recuerdo de decir, oye, pues Pues yo... mira, Curro, sí, tengo muchos recuerdos porque yo llevo trabajando en el periódico nada menos que 27 años y algo, entonces pues cuando el parque tecnológico empezaba, cuando Eso empezaban a venir las primeras empresas, bueno, pues imagínate lo que ha cambiado la cosa, ¿no? La cuestión tecnológica y la ciudad con ella hasta convertirse en ese gran foco tecnológico donde ahora todo el mundo quiere venir a trabajar y a emprender, ¿no? Y eso, aunque una historia más reciente, también hay historia de Málaga, y precisamente tú comentabas cuando se inauguró el Parque Tecnológico, yo miraba que era en 1992, en el artículo que vamos a tratar hoy, y me llamaba la atención porque pensaba yo que era más reciente incluso, el Parque Tecnológico. Pero... Bueno, es que tú ten en cuenta que al principio el parque tecnológico no empieza, como un parque, se empieza a poner el germen, eso no se sabe al final cómo va a resultar, cómo va a salir, si efectivamente eso va a ser como un polo dinamizador de empresas tecnológicas, pero poco a poco es verdad que se van instalando hasta convertirse en un lugar de referencia, no solo en Málaga, sino de Andalucía, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora se llama Andalucía Tech Park y porque se ha convertido en ese gran pulmón y ese gran corazón desde el que veamos toda la actualidad y todos los avances tecnológicos desde Málaga, y ahora además con ramificaciones, ¿no? Porque no todo está en el parque tecnológico. Por ejemplo, hay que hablar de Google, que Google en nada, en unos días, en una semana, va a abrir su sede en el Palmeral, en el Palmeral, ¿no? En la zona de Muelle 1. Justo prácticamente la intersección entre Palmeral de la Sorpresa y Muelle 1, sí, o sea, sí. en esa esquina completamente, pero bueno, quien sabe de verdad de este tema, no me refiero a Google, sino a esa evolución de la Málaga tecnológica. Que es como Google, ojo, ¿eh? Que es como Google. Es como sí. nuestro Google de la historia. Y de la tecnología también nos va a ayudar también porque es Víctor Heredia. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otro día más. Hola, ¿qué tal? Bien hallado de nuevo. Víctor es especialmente óptimo para charlar sobre este tema porque, Víctor, tú precisamente escribiste también con un compañero el libro Málaga Tecnológica, la introducción y el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo industrial de la ciudad, de 1950 a 2012. A mí me gusta por lo que estamos hablando al principio del podcast, que realmente la Málaga que hoy tenemos tecnológica no viene de hace 20 años o 15 años, sino que hay un recorrido incluso anterior a ese PTA, a esa inauguración del PTA, que es
el que da forma a la Málaga que hoy tenemos y que muchas empresas se fijan en ella. Y me parece un interés bastante interesante para que tratemos en el podcast. Pues bueno, la verdad es que sí. Cuando apuntamos a esa vocación tecnológica de Málaga como un lugar ideal para el empleo, vinculado con la tecnología, quizás más en nuestro tiempo la tecnología la relaciona más con el software, ¿no? Con la creación de contenido, de programas, pero claro, antes era más bien la tecnología, era más bien la creación de piezas, de componentes, ¿no? Y tiene un componente más fabril, ¿no? Quizás que ahora, pero hay si el parque tecnológico se crea en 1992 o cuando se inaugura, pues ya si se elige Málaga, si el gobierno andaluz elige Málaga, es porque ya hay una cierta tradición tecnológica, ¿no? Que fue la que en ese libro que has mencionado, en la que colaboré junto a Elías de Mateo, ¿no? Málaga Tecnológica, y bueno, intentaba hacer un registro de esos orígenes, aquello que nos permitió acercarnos a algunas figuras y ver cómo realmente hay 3 empresas básicas, ¿no? Que son las que van creando ese germen tecnológico. Que una sería pues lo que sería Siemens, fabricante de componentes electrónicos, otra sería pues Fitesa como fabricante de teléfono. Además muy cerquita aquí del periódico. Bueno, tenemos que decir que estamos grabando el podcast en el estudio de Diario Sur, sí, que en el antiguo estudio de Punto Radio, y tenemos un ventanal enorme pues donde se ve el parque nuevo de Martirico, ese parque ganado para la ciudad, y aquí precisamente estaba la fábrica. Aquí así ¿sabes? es. Que después fue Telefónica y que... Sí, pues ahí yo siempre digo que ahí falta un teléfono gigante, un homenaje a los miles o cientos de miles, incluso millones de aparatos telefónicos que se han fabricado aquí a pocos metros y que han poblado a España, la dotaron de teléfonos, los modelos aquel Heraldo, Góndola... Aquí que nos gusta siempre dar una idea, podríamos poner una góndola gigante en honor a ese teléfono legendario y mítico de góndola, que ya se ha convertido en un objeto de coleccionista, y bueno, seguro que hace las delicias aquí del parque. Yo creo que sí, preparado como una atracción serviría para recordar pues ese pasado, y al mismo tiempo incluso para servir como atracción, ¿no? Y que relacionara pues a los jóvenes, porque aquí hay un teléfono, pues, claro, porque hubo una fábrica de teléfonos. Claro, hubo una fábrica de teléfonos, y además también para recordarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que lo hemos dicho mucho en este podcast, de que al final nada de lo que ha ocurrido en Málaga es casual. O sea, Málaga no es por casualidad una ciudad de los museos, Málaga no es por casualidad una ciudad tecnológica, es decir, todo eso tiene un germen y un origen que en muchísimas ocasiones hunde sus raíces no en unos años antes, sino incluso en algún siglo antes, como el caso que nos ocupa hoy, ¿no, Víctor? Pues bueno, hay una tercera pata, aparte de Siemens y de Fitesa, que es Ecoinsa, que es la primera empresa española, en este caso estatal, de fabricación de ordenadores, que ya es la más tardía, la de los años 70. Claro, cuando llegamos a los 80 tenemos en Málaga esas 3 empresas en diferentes ámbitos tecnológicos que ya dotan a la ciudad de una cierta especialización y que bueno, van a ser determinantes para que a partir de ahí pues aspire al parque tecnológico. Es la primera empresa Hughes, que debe su nombre a Howard Hughes, al productor cinematográfico, y que será la primera, además, la que se mantiene desde el principio. A partir de ahí, pues, bueno, hemos visto cómo ha habido experiencias de todo tipo. También hubo, recordamos, un Vitelcom, que en su momento pues, era un fabricante de teléfonos móviles en general, que bueno, luego pues quebró, pero a pesar de todo, como bueno, también dice Felipe Romera, es todo se aprende, ¿no? También de los fracasos, ¿no? Y el parque tecnológico tiene algunos fracasos, pero muchos éxitos, ¿no? Y bueno, de una manera u otra ha derivado pues, en ese momento donde Málaga se perfila junto a esas condiciones de ciudad de museo, de ciudad turística, pero también como una ciudad tecnológica y donde además atrae capital humano. ¿Y cuáles fueron esos orígenes, Víctor? Porque cuando tú planteabas el artículo, a mí me parece el título fascinante, que era un espía, ¿no? Y un hombre cualquiera. Hay 2 personas que resultan absolutamente claves en el ese desarrollo, en que ese germine germen, esa semilla de la Málaga tecnológica. Vemos como detrás de cada una de esas 3 experiencias, ¿no? Hay siempre una persona que es clave, ¿no? Empezamos por el espía, ¿no? Esta historia es espectacular, déjame que lo busque, porque de verdad que merece la pena la historia del espía alemán. El nombre Teodoro Schade, ¿no? Como no sé si estará bien pronunciado, pero bueno, este señor, pude consultar su expediente en la inteligencia militar británica
Y entonces, bueno, nos cuenta eso, que este señor nació en 1907, se formó como ingeniero de telecomunicaciones en Alemania y después empezó a trabajar en Siemens. Empezó a trabajar en el desarrollo de la televisión en color en los años 30. Sí, claro, todavía en aquella época. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues él se integra en el servicio de espionaje de su país, en el Abwehr, en el ejército alemán, y entre otros destinos acaba en España como agente que se dedica a revisar los aparatos aliados, sobre todo aviones que caen que son derribados, bueno, no son derribados, caen por accidente en territorio español, él lo examina y hace su correspondiente informe para el gobierno alemán, ¿no? Para la inteligencia alemana. Entonces él tiene un vínculo, es el doctor Schubert, su apodo, ¿no? Pero los británicos lo siguen, ¿no? Los británicos van siguiendo sus pasos. Claro. Y claro, da un dato que cuando uno lo piensa, dice, este informe dice que despegó de Berlín el 1 de mayo de 1945. Hitler se había suicidado el día antes. Exactamente. La ciudad está ocupada ya por los soviéticos, menos faltan algunos sectores. Este hombre, no sé cómo se la arregla, consigue despegar en un Heinkel, en un avión, sale de Berlín y sobrevuela Europa y aterriza en España. En un lugar, además, que lo dice el informe, en un lugar de España llamado Dios. Bueno, ¿qué lugar pudo ser? Pero bueno, llega a España, es uno de los nazis reclamados, está en una lista de personas que son reclamados por los aliados, que pues nunca volvió, evidentemente, y él pues desaparece un poco, pero apenas 5 años después ya lo encontramos registrando patentes de condensadores eléctricos. Y en 1955 crea en Málaga una pequeña empresa llamada Central Técnica Científica. Una empresa que llegará a dominar, a producir el 90% de los condensadores españoles. Fíjate. En ese caso, cuando la electrónica está en su albor, España todavía acumula un enorme retraso, pues él consigue monopolizar casi la producción de esos elementos. Y algunas antiguas empleadas de la CTC, de la Central Técnica Científica, pues recordaban que el doctor Chade, pues él contrataba a mujeres, sobre todo, y que no le sudaran las manos, ¿verdad? Para manipular esas piezas. Esas piezas tan pequeñas también. Una piel grasa, tal, podía hacer. Entonces, ese detalle lo he comentado algunos. Y además, su empresa, claro, ahora hablamos del parque tecnológico, pero la sede central estaba en la Plaza de San Francisco. Tenía una nave en calle Alderete, otra en la calle Ferrandiz, con lo cual sus factorías eran pequeñas, estaban situadas en calles muy céntricas. Claro. Con lo cual, la alta tecnología en Málaga nace en el fondo en el centro. Su empresa, como digo, las oficinas tienen en la Plaza de San Francisco. Bueno, a partir de esa experiencia entra en contacto con Siemens, que tiene interés en implantarse en España, que le compra la empresa, ya le cambia el nombre y ya, pues bueno, el propio crecimiento de la producción lleva a que se haga una fábrica nueva en la carretera de Campanilla, la carretera de Cártama, que bueno, va a ser la fábrica de Siemens, que hemos conocido y que, bueno, pues ya más adelante pues se traslada. Ya es verdad que a partir de los años 80, pues prácticamente a las empresas que hacen una genealogía, porque van cambiando de nombre, sí, de accionariado, si no recuerdo más, creo que ya luego fue ESCOS, TDK, y bueno, ya está instalada en el parque tecnológico. Ya en un momento dado Chade se desvinculó, muere en 1994 y tenemos que decirlo, yo creo que se puede considerar el padre o el pionero de traer una industria tecnológica o montar una industria de una vocación tecnológica en Málaga. Pero es que hablamos de eso, de ese desarrollo que te comentaba, que es la idea de un precursor, acaba instalándose mediante muchísimas compras, mediante muchísimos cambios de nombre, etcétera, en el parque tecnológico. O sea, que el fruto, en la consecuencia de esa apuesta de alguien que inicialmente creyó en esa Málaga tecnológica, de algún modo. Eso me llama la atención, me parece que hay que reconocerlo, la verdad. Hay otro segundo nombre, que es el que vamos a poner sobre la mesa, después de este espía alemán que nos ha traído a un lugar llamado Dios, que puede ser Málaga al final. ¿Por qué no? Un lugar llamado Dios me suena a que no tenían ni idea de, bueno, de Dios mío. Eso, en un lugar llamado España, y dentro de España no tenemos ni idea. Bueno, como nombre para la novela no queda mal, ¿eh? Sí, un lugar llamado Dios. Un lugar llamado Dios. Pero este segundo nombre sí lo vamos a reconocer todo mucho mejor, no es ningún extranjero. Hablamos de Manuel Márquez Mira, y es una persona que hace estudios que tiene su estudio en la Escuela Superior de Telecomunicación, es decir, que también tiene esa base científica, Málaga, o ese estudio de Málaga. Así es. Bueno, Manuel Márquez Mira, que es un poco nuestro héroe, ¿no? Porque él es de aquí, esto es de Torrox,
y él entra en el cuerpo de correos y telégrafos y estudia. Es uno de los miembros de la primera promoción española de ingenieros de telecomunicaciones, ya trabajando pues dentro de la compañía de correos y telégrafos, y de ahí va a, bueno, también estamos en la España de los años 20, años 30, empieza a impartir clases en la universidad, en la Escuela Técnica Superior, y entra en Standard Eléctrica, que era una de las filiales de ITT, que era una empresa que trabajaba en estrecha colaboración con Telefónica, ¿no? en la modernización del servicio telefónico en España. Márquez Mira, pues, que era republicano, o bueno, sufrió, digamos, la depuración, entonces no pudo seguir su carrera académica como profesor, pero sí pudo mantener su carrera profesional dentro de Standard Eléctrica. Bueno, y también le fue que acabó siendo el presidente de Standard Eléctrica en España, ¿no? Un hombre de una gran valía profesional, y él su autobiografía la tituló Un hombre cualquiera. Ahí, por eso lo pones tú, es verdad. Si es que llama muchísimo la atención el título del artículo. Él recoge, disponemos de un testimonio directo donde él va contando su experiencia, y siendo presidente de Standard Eléctrica, como de una empresa muy vinculada a Telefónica, y una de sus filiales era la compañía española de teléfonos, Fitesa. Él nunca va a olvidar su tierra, y además tenía una gran amistad con el alcalde de aquel momento, Francisco García Grana. Entonces va a ser una figura determinante, Manuel Márquez Mira, para que cuando se plantea hacer una fábrica de teléfonos modernos para que los hogares españoles tengan teléfono, hace falta los aparatos, pues esa fábrica pues va a venir a Málaga. Ahí también pues barre para su patria chica, y de esa manera pues será aquí, en unos solares cedidos por el ayuntamiento en Martirico, en el coto de Martirico, como se llamaba antiguamente, pues se va a instalar esa fábrica, una fábrica de gran volumen que va a dar trabajo. Y de última tecnología, pero en aquel momento, efectivamente, utilizaba una tecnología de puntera para, claro, hacer lo que en aquel momento para ya un teléfono, un teléfono convencional, ¿no? Eso que, claro, que lo necesitaban todos los hogares, todas las oficinas, todas las empresas, es decir, todos pues como ahora el teléfono móvil, ¿no? Quizás no era uno por habitante, porque ahora el teléfono móvil también se ha convertido en una cosa muchísimo más personal, pero es que las fábricas de teléfonos de la época, tú llegaste a dar el dato de cuántos millones de teléfonos se hacían al año, ¿no? Me pareció leer. En algún momento, no te lo recuerdo, pero... Desde la fábrica de Málaga, no sé si eran 3 millones de unidades de teléfono al año, que es una barbaridad. Porque además se exportaban, una buena parte se exportaba al exterior. Claro, pensemos que hasta casi los años 90 había listas de espera, que cuando uno pedía una línea telefónica no era tan automática como ahora, que el móvil te lo dan y ya tienes tu tarjeta y ya funciona, sino que había lista de espera para que te instalaran el teléfono, en fin, aquí era mucho más complicado, pero aún así pues los hogares españoles se dotaron de teléfonos donde, si le damos la vuelta, vemos que pone fabricado en Málaga, ¿no? Y eso, yo creo que la figura de Manuel Márquez Mira, pues merecería que, por lo menos en el parque, volvamos un poco a la idea del principio, pues se le recordara, que algún espacio se le hubiera dado su nombre, o que, bueno, o si no en otro lugar, que Málaga rinda homenaje a este hombre, bueno, que tanto hizo desde su posición para establecer una industria puntera, además limpia, claro, esta fábrica ya no tenía chimenea, ya trabajaba con electricidad, en ese sentido era pues una revolución, una industria blanca, ¿no? En ese sentido, sí, y dio muchísimo trabajo. ¿No? Pero está bien eso que dices, Víctor, eso de reivindicar realmente el legado de personas que probablemente no se le habrá rendido homenaje, no se habrá honrado eso que nos dejó en Málaga, porque ni siquiera se conocen. Uh-huh. A mí es que me parece tan increíble que, por ejemplo, ya no solo el caso de que hablas, pero a mí me parece tan increíble que, por ejemplo, Martín Larios, el primer marqués de Larios, no tenga, bueno, es decir, está la calle Larios, pero que no haya ningún recuerdo físico de su huella en Málaga más allá de la placa que hay en el Salón del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, pues así con muchísima gente, ¿no? Sí, es verdad que Málaga ha sido muy mala, muy madrastra, ¿no? Con su muy hijo. Mala madre y muy madrastra también, sí, efectivamente. Porque, bueno, vemos eso. Otro de esos temas era como las casas natales han sido machacadas en general, ¿no? Incluso retiradas las placas, que si a alguien se le ocurre poner una placa, digo, eso parece como una marca, ¿no? Como decir, aquí es donde hay que echar abajo, ¿no? En ese sentido, pues, en cuanto a monumentos, incluso somos muy pobres, hay que decirlo, una ciudad muy pobre,
en monumentos que recuerden a sus hijos más ilustres, bueno, no hijos, sino personas que han pasado por Málaga. Hay personalidades como Isabel Oyarzábal, que carece de un reconocimiento, una placa, una estatua, que menos, ¿no? Claro. Y yo creo, bueno, y como ya podemos citar muchas, la misma Trinidad Grun, ¿no? Por ejemplo, de mujeres y hombres de ámbitos muy diversos, pero que desde sus diferentes ámbitos profesionales o personales construye la Málaga que tenemos hoy. Efectivamente, Sí, ¿no? Y y Málaga es muy cicatera en ese tipo de homenajes, El ¿no? miedo a elogiarse a sí mismo. Voy a poner un ejemplo que el pobre va a pagar sin tener nada que ver, pero si tenemos una estatua en el plenísimo centro a Hans Christian Andersen, que se pasó por aquí prácticamente para curarse de una depresión y no nos tembló el sí. pulso de poner una estatua y no Total. la tenemos de otros personajes. Quiero decir que al fin y al cabo es eso, es que nos cuesta, supongo, que poner en valor a nuestra propia historia, a nuestros propios personajes. Y en Málaga hay un término que a mí me encanta, que se dice mucho en mi casa y creo que se puede aplicar muy bien a la ciudad también. Málaga es una ciudad muy novelera, ¿eh? Muy de que de crear esa historia. abrazamos eso, efectivamente, esa expectación y ese entusiasmo por o lo de fuera o lo desconocido, y realmente no somos conscientes de lo que nosotros hemos parido, en el mejor sentido del término, o gente que ha venido aquí a prosperar y que realmente, bueno, pues nos han convertido en lo que somos hoy, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo del Jeque. Claro, que rápidamente que enseguida le pusimos ahí la una rotonda placa que y ya se la ha quitado. Claro, y sin embargo, por claro. ejemplo, Manuel Márquez Mira, un ejemplo que no tiene ni siquiera una plaquita o no, un pequeño espacio, aunque sean los pues nada, jardines. desde aquí reivindicamos teléfonos góndola como... Desde aquí literalmente, porque estamos... Totalmente, porque Sí, además sí, lo vea, estamos viendo totalmente. y estamos viendo, además yo estoy viendo ahora mismo que estoy viendo todo el parque, que habría sitio de sobra, Sí. y el reconocimiento para el impulsor de la fábrica. Yo creo que es lo mismo que existe un parque infantil de las cofradías. Por ejemplo. ¿Por qué puede haber un parque infantil de teléfono justo donde estuvo la fábrica de teléfonos? Con lo cual, Efectivamente. además ayudaría a eso para que la gente se pregunte, que a veces cuando hay una placa, un elemento... Claro, dice, ¿qué ¿Qué pasó haces tú aquí? aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Sí, ¿Por claro. qué pasó esto? Entonces ya eso lleva a preguntarnos, y afortunadamente, ahora ya que tenemos pues estas computadoras tan hábiles en nuestras manos, que podemos mirar en un momento, hacemos una búsqueda, mira, es que era de aquí, es que tal. Y eso, con que alguien se lo pregunte, pues ya yo creo que Habremos ha ganado merecido mucho, la pena. efectivamente. Totalmente. Antes de que pasemos a la última historia, si no recuerdo mal, tú en ese artículo comentabas como 2-3 modelos de teléfono, ¿verdad?, que se producían en Málaga. Yo creo que es interesante que los citemos porque, igual que lo has escrito tú, Hemos yo lo hablado busqué ya en del Google, góndola, exactamente, que yo lo un busqué objeto en ya de Google coleccionista. y que siempre te recuerde. Yo creo que me parece interesante que la gente lo escuche y lo busque porque le va a gustar. Uno era el góndola, el primero fue el Heraldo, que es un modelo muy conocido también, muy que se hizo muy popular. Luego estuvo el góndola, y luego ya en los años 80 se desarrolló el Teide, que fue ya un modelo, pues bueno, ya de teclado diferente, ¿no? Ya era más adaptado pues en aquellos momentos, y que bueno, en cada momento estuvieron en la línea de lo que demandaba pues Telefónica, que era el principal cliente, ¿no? Compraba los teléfonos para después instalarlo, aunque una parte también se dirigiera a la exportación. Y todo eso, luego creo que ya en la última etapa se producían pues teléfonos de cabina, de monedas todavía. Quiere decir, claro, que esto a la gente más joven Pues le suena alucina, a chino, claro, claro, tú le claro. hablas de un teléfono con cable y todo eso, y que tienes que marcar. ¿Tú alguna vez has hablado por cabina, Curro? Yo por cabina, veces contadas, pero alguna vez lo he hecho. Lo que sí, Anda que no hemos hablado nosotros, Víctor, por cabina. Efectivamente. yo lo más antiguo Siendo que 5 recuerdo- duros. Total. Lo que para mí es lo más antiguo que yo recuerdo era que no existiera el 95. Yo recuerdo estar en casa de mi abuela, llamar a mi casa y marcar el 2, El 2. y luego ya el resto de mi casa. Eso es lo más antiguo que Nosotros yo vivíamos recuerdo. sin el 2. Ya, Sí, ya. yo recuerdo Oye, el ¿os 2. acordáis en las cabinas? Bueno, esto se va a acordar, Víctor. ¿Te acuerdas de las monedas de 5 duros que tenían el agujero? A lo mejor esto no lo tendría que contar. Que tenían el agujerito en medio, que decían que si le ponía un hilo y la metía en la cabina, pues no se tragaba la moneda y Para poder podía... recuperar. Ah, Pero eso, Sí, claro, es sí, que... sí, esos son los trucos ya de pagas exiguas y tener que aprovechar, de vaya, necesidad. hasta el último duro. Efectivamente, la alegría con la que manejamos los teléfonos hoy en día no era ni mucho menos ni los dineros. no era la misma. Vamos a acabar este podcast hablando de José Solís, y era una persona que realmente tenía como objetivo reducir la dependencia tecnológica de Málaga, y eso lo va a hacer con su labor empresarial. Sí, bueno, hay que decir que Solís fue un político, uno de los políticos del franquismo. Él realmente no era malagueño, era de... Bueno, con esto ninguno de los tres era malagueño de la ciudad, pero bueno, eso evidentemente en una tierra tan abierta como la nuestra no supone ningún obstáculo. Pero Totalmente. en el caso de Solís, él era de Cabra,
de la provincia de Córdoba. Sé que hay la anécdota cuando él promovía que había que promover más gimnasia y menos latín. Pues una anécdota en las Cortes franquistas que alguien le contestó, pues señor Solís, gracias al latín los de Cabra son egabrenses. Bueno, que eso fue genial. Entonces, claro. que esa anécdota de la historia parlamentaria el gentilicio española, egabrense y no, sí, bueno, sí. podemos adivinar todos cuál sería. Y no el que sale más fácil, ¿no? Y bueno, pues Solís era un hombre con una extrema simpatía, bueno, claro, de hecho lo llamaban la sonrisa del régimen, ¿no? Y él fue ministro en varias ocasiones y en uno ya de las últimas etapas del franquismo, pues se planteó que el Estado impulsara esta empresa, la Sociedad Española de Informática, de Comunicación Informática S.A., y que hiciera una fábrica de ordenadores. Claro, España estaba siempre en la cola de tecnología en Occidente, con lo cual la primera empresa española que produjera herramientas informáticas. Y al parecer la propuesta de partida era que esa fábrica iba a ir a Cantabria, a Corrales de Huelna, porque allí había habido una fábrica de automóviles británicos que se había cerrado, con lo cual habían prometido, pues ponemos la fábrica de ordenadores. Pero Solís, que estaba muy vinculado a la Costa del Sol, o sea, de su origen cordobés, estaba muy vinculado a todo lo que era promover la Costa del Sol, a todo tipo de negocios aquí, pues consiguió que ese proyecto de ir a Cantabria, en el que entró la fábrica en el Consejo de Ministros, a la salida acaba en Málaga. Dar la vuelta. Le dio la vuelta y entonces, claro, ahí en ese caso, la intervención personal, ¿no? Más que como promotor, porque él no era un perfil técnico. Como conseguidor. Pero consiguió, efectivamente, traer a Málaga esa primera fábrica de ordenadores. Hay que decir que la tecnología era tecnología japonesa, era Fujitsu la que ponía la tecnología y bueno, pues de esa manera en los años siguientes, él acabó siendo presidente de Secoinza también, pues ya en el polígono Guadalhorce pues se instaló la fábrica de Secoinza, que luego más adelante fue ya Fujitsu la que se quedó con ella y bueno, ha operado pues con Fujitsu Ten, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces vemos cómo, volviendo un poco al principio, cómo de esa manera, gracias a tres personalidades muy concretas, pues tuvimos pues esa fábrica de componentes electrónicos, esa fábrica de teléfonos, esa fábrica de ordenadores, de elementos informáticos, que acaban creando ese germen de lo que luego pues será pues la Málaga tecnológica. Totalmente. Nosotros, me parece muy bien que pongamos estos nombres sobre la mesa porque son desconocidos, yo creo que para la mayoría de gente, y que entendamos que lo que decía, ¿no? Que esa Málaga que tenemos hoy, que viene Google, que viene otras empresas que se fijan, o incluso las que nacen, como Freepik o como Episoccer, que son también referencias ahora mismo nacionales, pues que entendamos que no es casualidad. La cuna. Totalmente, que no es casualidad. Víctor, muchas gracias por recuperar esta historia y estos nombres propios, de verdad. Muchas gracias siempre por acudir a nuestra llamada. Y hablando de teléfono, nunca mejor dicho, ¿eh? Efectivamente, sí. Ahora ya gracias por acudir a nuestro WhatsApp, que normalmente siempre nos comunicamos por esa vía. Pues es un placer estar aquí. Nos seguiremos viendo compartir este ratito con vosotros. En esta temporada de Memoria Sur. Mil gracias, Ana. Yo sigo pensando en qué historias nos quedan por vivir. Muchísimas. Con tecnología, con qué le queda a Málaga por hacer. Muchísimas. Te sorprenderás. Yo creo que sí, que Málaga todavía lo tiene casi todo por hacer. Todavía podemos crecer mucho. Eso y aquí estaremos nosotros para contar por qué crecemos y dónde estaban el origen de... Bueno, al final de los sectores que nos están dando aire, ¿no? Y nos están convirtiendo pues en una gran ciudad, en una grandísima ciudad de referencia. Exactamente, para dejar testigo de la Málaga que fue y de la que acabará siendo seguro. Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.